Que Dios les guarde y les bendiga de manera rica y abundante. No sé cómo se está sonando mi garganta ya a esta hora de la noche. Bueno, por lo menos sé que el quedarnos aquí representa que hay una buena actitud, una buena disposición. Cuando estudiamos la palabra y miramos el grupo de Pentecostés, los 120, dice que se reunían todos los días en el templo y de alguna manera percibían ellos que estar en contacto con el Señor y siendo receptores de la bendición del Espíritu representaba una necesidad urgente en sus vidas, y ojalá lo sintamos de igual manera nosotros. En este momento yo quisiera pues darle las gracias a Dios en primer término por el privilegio grande que nos ha concedido de llegar con bien en la mañana y en el viaje, por las atenciones y las gentilezas dispensadas por ustedes, que se han mostrado demasiado gentiles, corteses, damas y caballeros todos, y también por lo que ha sido pues la parte de estudio que pudimos tener allí, esperando que de alguna forma las deficiencias humanas sean suplidas con el Espíritu Santo a los fines de establecernos en la verdad de Dios. La Iglesia Adventista tiene un mensaje especial y particular, y nosotros debiéramos glorificar a Dios siempre por habernos permitido ser actores actuantes en la última etapa de la historia humana. Esto se maneja, déjame ver. Ok, ya, creo. Ok, vamos a estudiar este tema en esta fecha, reparadores de portillos, que es extraído precisamente de esta expresión que está en Isaías capítulo 58, versículo 12, a la cual yo quisiera ahora que acudiéramos en nuestras Biblias. Está aquí puesto en pantalla y podemos leerlo, pero yo también quiero que si tienen sus Biblias físicas, también vayamos a las Escrituras, porque vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí en relación con este pasaje. Así es que aunque está en pantalla, de todas maneras vamos a leerlo también de la palabra de Dios. Dice la inspiración, el Señor bendiga su palabra, Isaías capítulo 58, versículo número 12, lo siguiente: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Antes de entrar en la explicación y sumergirnos un poquito en la interpretación de este versículo, que no presenta muchas complicaciones, quiero acogerme a las palabras del presidente de la Conferencia General, el pastor Ted Wilson, quien repetidas veces ha dicho esta expresión, y yo quiero tomársela prestada para compartirla con los miembros de iglesia que aquí estamos en esta noche. Y él dice: nosotros como iglesia adventista no somos una iglesia más. Nosotros somos una iglesia especial y particular. Y obviamente la Biblia respalda esa posición. El espíritu de profecía respalda esa posición. Cuando el texto dice de manera profética en Isaías 58, 12, que Dios, mirando al futuro, levantaría un pueblo que sería reparador, reedificará las ruinas antiguas. Hay otro texto que dice: volved a las sendas antiguas. Y entonces el versículo continúa diciendo: levantarás los cimientos y serás llamado reparador de muros caídos, portillos, dice mi versión, restaurador de calzadas. Está dando una imagen aquí como de construcción, de
una construcción que necesita ser de alguna manera corregida, porque una vez estuvo levantada, una vez tuvo murallas, una vez tuvo puertas, una vez el edificio estuvo bien instalado, pero por alguna razón con el paso generacional pareciera como que algunas de las columnas ya no parecieran ser tan sólidas, tan estables, tan firmes, tan fijas. Los hitos parecieran no estar tan definidos y de alguna forma hay necesidad de volver a las sendas antiguas, reparar las murallas caídas, establecer otra vez los muros rotos y resquebrajados. Y el Señor hace las cosas usualmente usando a sus mensajeros, a sus hijos. Así es que es interesante que este versículo nos trae en un contexto profético interesante a nuestros días. Yo quiero decirles a ustedes que esto debe tener una aplicación espiritual. Obviamente no se está tratando de una edificación literal que debe ser restaurada. No se está hablando del templo de Jerusalén cuyos muros o las murallas o las puertas han caído. No se está hablando de todo Israel que necesita que los muros circundantes que cubren o protegen la ciudad o la nación de Israel deben ser levantados. Esto debe ser entendido en el sentido espiritual. Y cuando usted lo conecta, ese versículo 12, de qué es espiritualmente lo que debe ser levantado, porque ya hemos dicho que no se trata de lo material, de lo físico, no se trata de un edificio, no se trata del templo de Jerusalén que fue destruido en el año 70, no se trata de la nación israelita ni de las murallas. Esta restauración, esta obra de reingeniería necesariamente tiene que ver con aspectos espirituales. Y si no, hermanos queridos, vamos a hacer un poquito de historia. Y yo les quiero preguntar a ustedes, en los tiempos del Antiguo Testamento de la nación de Israel, y vamos un poquito avanzando en el tiempo, en los días de los apóstoles, Cristo y los apóstoles, y avanzamos un poquito más, en los tiempos del apóstol Pablo, yo les pregunto a ustedes, ¿estaba consciente en la mente de los adoradores, de los judíos, por ejemplo, la observancia del sábado? ¿Se guardaba el sábado en los días de Jesús? Obviamente, dice que Cristo, de acuerdo a su costumbre, iba a la sinagoga. Y en los tiempos de Pablo, ¿se guardaba el sábado? Se guardaba el sábado. Ahora, ¿qué pasó a través de los siglos? ¿Qué pasó luego, como miramos hoy en el estudio cronológico, sistemático, profético e histórico del conflicto de los siglos? ¿Qué pasó en el siglo IV con ese, por ejemplo, sábado que se guardaba en los tiempos de Cristo? El sábado que se guardaba en los días de Pablo, que él dice que era su costumbre adorar cada sábado. ¿Qué pasó ya en el siglo IV, en el siglo V y en el siglo VI? ¿Dónde estaba el sábado? Todavía algunos poquitos por allá en los montes, en el Piamonte y los valdenses y en algunas regiones remotas de África mantenían el principio y el dogma de la ley de Dios, la enartecían, la vivían, la creían, la predicaban y guardaban el sábado. Pero genéricamente extendido en la humanidad, con el pasar de los siglos y con las dispensaciones históricas que fueron avanzando, o sea, las etapas históricas, se fue diluyendo el concepto del verdadero Dios. Y como vimos la simbiosis hoy cuando estudiamos la historia del conflicto de los siglos, el sincretismo del paganismo con Constantino, ustedes recuerdan que lo miramos el siglo IV, 321, y él exportó todas esas enseñanzas y doctrinas y las insertó en el cristianismo para supuestamente solidificar el imperio romano. Pero la resultante o consecuencia de eso fue que los conceptos, los principios, las normas, los estamentos de Dios comenzaron a diluirse y a volverse nebulosos y nublados. ¿Y ya dónde estaba la ley entonces? ¿Dónde estaba ahora el sábado? Pero avancemos en la historia y yo les pregunto, y miramos al gran reformador Martín Lutero, pero miramos también a Wycliffe, ¿verdad? Y miramos a Jerónimo, y miramos a Hus, y miramos a Melanchthon, y todos estos grandes hombres que en algún momento determinado pues levantaron la antorcha de la justificación por la fe, el hombre por la fe, el justo por la fe vivirá, dependencia de Dios,
Perfecto, pero yo les pregunto, Martín Lutero y esa serie de hombres que en su momento histórico el Señor levantó, ¿guardaron el sábado? Lutero guardaba el sábado. Y Hus y Jerónimo, ningunos. ¿Qué pasó con la verdad de Dios? ¿Dónde estaban los estamentos de Dios? ¿Dónde estaba el sábado que Cristo guardaba conforme al mandamiento y que acostumbraba a ir cada sábado a adorar en la sinagoga? ¿Dónde estaba ese sábado? ¿Dónde estaba el sábado que Pablo observaba y los discípulos hasta que Juan murió allá, viejito en Patmos? ¿Dónde está ese principio, ese estamento sólido de la palabra de Dios? ¿Dónde está a través de la historia? ¿Qué pasó con esas normas de Dios? ¿Qué pasó con esos criterios tan establecidos de la ley mosaica? ¿Qué pasó con ese Pentateuco? ¿Qué pasó con esos conocimientos tan básicos que ellos defendían al considerarse hijos de Abraham? A Abraham tenemos por padre y a Moisés por profeta. ¿Dónde estaba la Torá en este momento? ¿Dónde estaba ahora en la Edad Media con esos hombres de Dios? Hermanos amados, se había diluido. Y entonces, ¿saben qué había que hacer? ¿Saben qué Dios tuvo que hacer? Reedificar las ruinas antiguas. Esos fundamentos sólidos debían ser reestructurados otra vez. Esa reingeniería de la que les estoy hablando. Y si ustedes notan, por eso les dije que a pesar de que el texto aquí estaba en pantalla, quería que tuvieran su Biblia física. Porque después del versículo 12, ¿cuáles versículos siguen en Apocalipsis 58? El 13 y el 14, obviamente, en la secuencia. ¿Y qué dicen los versículos 13 y 14 de Isaías 58? Conectado o entrelazado con el versículo 12 que habla de restaurar lo que se había perdido en las dispensaciones históricas. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y allí comienza alabando la necesidad de volver otra vez al fundamento bíblico con la consabida promesa de los fieles y los leales a ese mandamiento que se había diluido en la historia. Ya miramos que Lutero no observaba el sábado, pero si quieren, avanzamos un poquito más en el tiempo y yo les digo, tal vez la mente más preclara y más visionaria, que fue un instrumento elegido por Dios para comenzar el movimiento adventista, William Miller. ¿Saben que Miller nunca guardó el sábado? Miller, el hombre de 1844, el hombre de Daniel 8:14, hasta 2300 días y el santuario será purificado. Miller murió sin haber observado el sábado. Ahora, Miller será salvo. Miller, Primeros Escritos dice, y nosotros fuimos ahí, una gira de la iglesia, fuimos allí donde está la tumba de Miller, y el Primeros Escritos dice que hay ángeles velando la tumba de Miller y que cuando la resurrección ocurra, Miller estará entre los salvados. Quiere decir esto que será juzgado de acuerdo a la luz que tuvo, y eso es hermoso. Pero es interesante que se había diluido esa verdad del sábado. Se había diluido, por eso es que inmediatamente después del versículo 12 aparece: si retrajeres del sábado tu pie, porque era una columna, una calzada, un muro que otra vez debía ser restaurado, otra vez debía ser reedificado. Ahora, el Señor trabaja en dispensaciones. Dispensaciones quiere decir etapas históricas. Y el Señor lo ejemplificó o lo graficó a través del santuario terrenal, que era una copia del santuario celestial, obviamente. Era simplemente una sombra. Y el Señor ejemplificó las dispensaciones históricas a través precisamente de los diferentes departamentos del santuario. Cuando Cristo se humana y viene a la tierra, Él viene a morar entre los hombres y asume la naturaleza humana, siendo y permaneciendo Dios en todo momento y en toda circunstancia. Allí, en el lugar donde Jesús vivió y creció, desarrolló su ministerio de sanación. Dice que un ministerio tripartito hacia Jesús, de predicar, de enseñar y de sanar. Y eso Jesús lo hacía en lo que en el santuario estaba graficado como el campamento.
Y si no, vamos a hacer una referencia muy somera y rápida, simplemente para ubicarnos en el tiempo y en las circunstancias. El santuario, vamos a hacernos la imagen. Ustedes conocen la carpa movible, ¿verdad? Que ellos desmontaban y armaban de acuerdo a la instrucción de Dios, y la nube que los cubría de noche, de día, el fuego y todo eso. Y la chequinata allí en el lugar santísimo. Ahora, los departamentos también ustedes lo conocen. Conocemos la gran carpa. Pero fuera del perímetro de la barda que circundaba el santuario, allá estaban fuera del perímetro las 12 tribus de Israel. Y el Antiguo Testamento me dice que estaban ubicadas 3 en cada punto cardinal: norte, sur, este y oeste, 3, 3, 3 y 3, 12 tribus de Israel. Fuera del campamento ya entonces estaban las naciones que no correspondían a Israel. Pero Israel vivía en los campamentos allí. Cuando del campamento entraban al santuario, ¿a qué primer lugar entraban? ¿Cuál era el primer departamento al cual entraban? Al atrio o al patio, donde el primer, vamos a decir, mueble o la primera construcción que había allí era el altar del sacrificio, el altar de bronce. Es por eso que cuando Cristo viene, ejemplifica los pasos del santuario, y su ministerio lo realiza básicamente en el campamento. Pero cuando Cristo, eso lo explica muy bien el conflicto de los siglos, cuando Cristo va a la cruz, al Calvario, el Calvario para Cristo representó el atrio donde el corderito era sacrificado. ¿No dijo Juan 1:29? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese corderito de un año que todos los días en la mañana y todos los días en la tarde, sin mancha y sin mácula, era sacrificado, ¿a quién eventualmente representaba? Representaba a Cristo. Así que cuando Cristo viene y muere en la cruz, está siendo no el tipo, sino ya el antitipo, la realidad, no la sombra, sino la esencia misma del sacrificio que tipificaba, ejemplificaba, era una parábola de la realidad. Así es que en el caso de Cristo, el Calvario fue el atrio. Y obviamente eso tenía una dispensación cristiana específica. Y luego el lugar santo y el lugar santísimo también, que corresponde a etapas históricas específicas. De acuerdo a las escrituras y lo que creemos la doctrina adventista, el Señor, después de los 40 días, cuando asciende al cielo, entra al lugar santo. Apocalipsis 4 y 5, que es donde, ¿por qué sabemos que subió allí y no al lugar santísimo? Porque la adoración la recibe en el departamento donde están los candelabros, que estaba en el lugar santo. Estaba también los panes de la proposición, y todos esos muebles estaban en el lugar santo, hasta que la profecía indicaba que en su momento Cristo pasaría al lugar santísimo. Lo que estamos tratando de decir aquí, hermanos, es que el Señor manda, de acuerdo a las dispensaciones históricas proféticas, el mensaje necesario para cada época, en todo momento, siendo Cristo Jesús el centro del mensaje. Por eso hay una cita que no está incluida en este material, pero que me gusta utilizarla mucho, que dice: el Cristo crucificado, resucitado, ascendido al cielo y próximo a venir es el compendio del mensaje adventista. O sea, las 4 fases del Cristo del Calvario, y ninguna de esas fases pueden salir de contexto ni pueden dejarse fuera, porque aborta el plan redentivo. O sea, así como importante es la cruz, si Cristo muere en la cruz pero no resucita, dice Pablo, en vano fuera nuestra fe. Un buen hombre que murió por su pueblo, dio su vida, pero eventualmente quedó muerto allí. La muerte lo venció, de manera que no hay posibilidad de plan redentivo. Pero si Cristo todavía muere y resucita y decide no ir al cielo para ratificar ese sacrificio y para que nosotros podamos tener acceso a Dios, tampoco tiene efecto el plan redentivo. Pero si hace esa tercera faceta y de alguna forma dice, bueno, pero hice estas 3, pero decido no regresar a la tierra, también el plan redentivo deja de ser efectivo. Así es que cada una de esas facetas es importante. Yo quiero, en este sentido, pasar a hablarles de algunas de las, tal vez, posiciones, doctrinas básicas de las denominaciones cristianas más radicadas, o sea, tal vez de más número, de más feligreses,
particularmente en los Estados Unidos. Por supuesto, no vamos a hablar de todo porque sería extendernos en el tiempo. Pero, por ejemplo, miren, el metodismo, los metodistas. Ustedes conocen de los metodistas. Fundador John Wesley. ¿Qué creen los metodistas? ¿Qué creen los metodistas? Ahí está en pantalla. Ellos creen en la Santísima Trinidad. Nosotros decimos deidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y son una iglesia protestante, los metodistas de John Wesley. Ok. Los pentecostales y los metodistas surgen casi en la misma fecha. Miren allí más o menos fechado entre 1729 1735. Cuando esto surge, no había visos de adventistas todavía. No había aparecido el mensaje adventista. Miller no estaba predicando aún. Así es que hace rato que los pentecostales, que surgieron también bastante por la influencia del mismo dirigente, o vamos a decir el inspirador de los metodistas, surgen más básicamente para la misma fecha. Los bautistas, miren esta cita que aparece allí, enfatizan la necesidad de una fe personal y genuina en Jesucristo. Note que todos estos grupos cristianos tienen su fe basada en Cristo, en el Cristo del Calvario, y creen básicamente en esa doctrina como nosotros para obtener la salvación. Ponen especial énfasis en el principio de la salvación solo por gracia, correctamente, por medio de la fe, aunque consideran que la creencia auténtica conlleva un compromiso inherente con las buenas obras. O sea, somos salvos por gracia, por fe, pero están válidas las buenas obras también, dicen ellos. Y es así. Y además hacen hincapié en la entrega personal del fiel a Cristo y en su aceptación como Señor y Salvador del creyente. No sé si esto tiene pointer aquí, pero yo creo que tengo uno por acá. Con estos requisitos se considera necesario para ingresar a la iglesia como paso de obediencia y no como requisito para obtener la salvación. El bautismo aquí está. El bautismo del creyente adulto, o sea, creen el bautismo de los adultos, no de los infantes, por inmersión, lo creemos nosotros así, también, ¿verdad? El bautismo es precedido por una profesión pública de fe en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué yo estoy tratando de mostrar o ejemplificar con esto? Que estos grupos cristianos tenían bastante la doctrina que hoy nosotros como evangelio genérico tenemos y creemos. Pentecostales, los metodistas, los bautistas, y tal vez podemos mirar alguno más. Miren acá, por ejemplo, los luteranos, luteranismo. Allí está el símbolo con la rosa de Lutero, sello personal de Lutero, que se volvió símbolo del luteranismo. ¿Y qué creen los luteranos? Creen en Jesucristo como fundador espiritual y comparten la creencia de que Dios es uno. Otra vez la Trinidad, es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Además se comparte la interpretación bíblica que hizo Lutero de que Dios no justifica a los hombres por sus obras buenas, sino más bien por su fe. Un principio bíblico, una doctrina neotestamentaria arraigada y que nosotros compartimos. Lo que el pensamiento de Lutero se basa en el concepto de la justificación por la fe, gloria a Dios, que negaba cualquier teoría católica. Ustedes saben que Lutero se confrontó con el clero de la Edad Media respecto a los méritos personales aplicables a la salvación. Además, los luteranos rechazan completamente la mediación de los santos, vírgenes y la veneración de las imágenes. Lutero denunció la venta de indulgencias y la obtención de los perdones a cambio de bienes, así como la venta de cargos eclesiásticos, prácticas que por lo tanto son rechazadas por la iglesia luterana. Y otra vez, como dijimos con los metodistas, como dijimos con los evangélicos, como dijimos con los bautistas, como dijimos con los luteranos, aquí ahora en este caso, nosotros estamos contestes, estamos de acuerdo y compartimos una gama de esas posturas teológicas como pueblo adventista. Pero el origen de los luteranos se remonta a finales del siglo XVI. Otra vez es importante la fecha. ¿Por qué estamos enfatizando fecha? Porque todos estos grupos cristianos evangélicos religiosos, todos, y no les menciono los congregacionalistas, no les menciono los episcopales, que son prácticamente armas gemelas con el cuerpo católico romano, la misma iglesia católica romana, y muchísimos otros cuerpos evangélicos, todos, y cuando digo todos, estamos diciendo todos, existían
antes del surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Miller comenzó a predicar en el 1831, avanzó con su predicación cuando en el 1833 vio la caída de meteoritos y reforzó aún más en los próximos 10 años hasta que el clamor de medianoche fue dado en el verano de 1844. Cuando Miller estaba predicando su mensaje, hace rato, pero mucho rato, que todas estas denominaciones existían ya, predicando lo que hemos visto. Ahora, ustedes no han visto en ninguna de esas posturas evangélicas un mensaje particular o específico como los tienen los adventistas. En ninguna de esas doctrinas de estos cuerpos cristianos aparece, por ejemplo, el santuario. Nunca los discípulos, ni Pablo, ni Lutero, ni los reformadores, ni esta iglesia que surgieron, aparecen en ningún lugar proclamando un mensaje especial de que el mundo debía prepararse para la venida de Cristo. Para nada aparece santuario, por lo menos no en el concepto que nosotros lo entendemos, una doctrina exclusiva y única, el juicio investigativo o preadvenimiento. Y para nada, por supuesto, nada que tiene que ver con mensaje de los tres ángeles, sino el Cristo de la cruz, el Cristo del Calvario, el Cristo que nos impulsa a ser salvos por gracia y por fe. ¿Qué estamos diciendo con esto? Estas teorías o posiciones, doctrinas reales, buenas y válidas, están en el atrio, deben ser observadas, respaldadas por nosotros porque son parte del paquete del evangelio eterno y nunca debemos dejarlo de lado. La cruz de Cristo es la base para toda la demás doctrina. Lo que ocurrió con el mundo protestante es que no avanzaron en la dispensación cristiana. Por eso Elena White, cuando llega a 1844 y se hace el llamado final, dice que las iglesias en el clamor de medianoche se dio el mensaje para que salieran de su confusión de Babilonia y aceptaran el mensaje del santuario, y no lo hicieron. Y Elena White dice, se quedaron rezagadas y se convirtieron en las iglesias caídas de Babilonia, porque no avanzaron en la dispensación histórica, porque se quedaron con su mensaje y no avanzaron hasta la revelación de la dispensación como Dios la estaba dando a través de la historia. Sin embargo, fueron ellos usados en su momento por Dios. Mira esta cita que es importante. Anótela allí si quiere y léala con detenimiento. Aparece en El Conflicto de los Siglos, página 138. Antes de leerla, el año pasado apareció un caballero que eventualmente después tristemente falleció en un accidente, el Tony Palmer, y junto con un grupo de líderes religiosos evangélicos, y eventualmente después le manda un mensaje a Francisco, le dice: la reforma se acabó, por lo tanto ya no hay motivo ni razón para protestar. Los protestantes dicen: la protesta is over, terminó, no hay que protestar nada ya. Todo lo que había que protestar lo protestaron ya esta gente en la Edad Media: Calvino, Lutero, Hus, Jerónimo. Ya no hay nada que protestar. Esto difiere con esta cita que dice Elena White en El Conflicto de los Siglos. Léanla junto conmigo. La reforma no terminó como muchos lo creen al concluir la vida de Lutero. Tiene aún que seguir. ¿Hasta cuándo? Eso es lo que dice la cita del Conflicto de los Siglos. Hasta el fin del mundo. Lutero tuvo una gran obra que hacer, la de dar a conocer a otros la luz que Dios hiciera brillar en su corazón. Pero Lutero no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. Desde aquel tiempo hasta hoy y sin interrupción, nuevas luces han brillado sobre las Escrituras y nuevas verdades han sido dadas a conocer. Con todo lo que Dios usó a Lutero y con todo el baluarte que fue Lutero en su tiempo, Lutero no tenía toda la luz. Lutero nunca guardó el sábado, no tenía claro lo de la inmortalidad del alma y por lo tanto el santuario para nada, mensaje de los tres ángeles en lo absoluto. Y por eso Elena White dice: la reforma no terminó con Lutero y sigue hasta el final de los tiempos. ¿Para qué debe seguir la reforma hasta el final de los tiempos? Y más importante, ¿para qué? ¿En manos de quién continúa la reforma en estos días? Y la respuesta es Isaías 58:12, con los reparadores de portillos, los que deben levantar columnas, murales, puertas,
portillos que fueron derribados y diluidos en el devenir de los tiempos, y que el mundo, con todo y ser un mundo protestante que hablaba de la cruz de Cristo, que la salvación por la fe, que la salvación es por gracia, tenían enterrado en las tradiciones de sus costumbres, invadidas y contaminadas por el paganismo, y nada que ver con ley de Dios, y nada que ver con claridad lo que era la inmortalidad del alma. Al contrario, comenzaron a enseñar el infierno permanente, o sea, el castigo eterno en un infierno en llamas. Comenzaron a adoptar doctrinas equivocadas alrededor del Espíritu Santo. Comenzaron a tergiversar el concepto de la adoración. Comenzaron a introducir prácticas, fiestas y celebraciones divorciadas totalmente del concepto bíblico establecido. Y de alguna manera el Señor tenía que volver a reparar portillos y restaurar calzadas, aún existiendo los metodistas, evangélicos, bautistas, anglicanos, católicos, congregacionalistas, pentecostales, luteranos. ¿Por qué debía el Señor levantar a alguien que fuera reparador de portillos? Ya lo hemos visto. Todo ese cuadro de verdades había sido tirado de lado. Y el cristianismo, y se decía, seguir al Cristo de la cruz, pero creyendo que el hombre sigue vivo después de la muerte. El cristianismo decía que hay que ser salvo por gracia y por fe, pero desligaba totalmente su responsabilidad de obedecer la ley de Dios, y nada que ver con el sábado, mucho menos. Comenzaron a decir que la intercesión en el santuario celestial de Cristo era una fábula y un mito, y que por el contrario, por muchas obras que usted hiciera o por una corredentora, usted podía ser salvo. Y comenzó a inundarse el mundo religioso con estas enseñanzas. ¿Sabe cómo le llama Apocalipsis a esto? Le llama adulterio espiritual, la simbiosis de lo pagano y de lo mundano con lo religioso. Y sabe también que dice la Biblia, que el mundo religioso ha sido embriagado con el vino fermentado de las abominaciones. El mundo cristiano embriagado con un vino representado por doctrinas erróneas y falsas. Hermanos queridos, si Dios no levanta un movimiento para ser reparadores de portillos, ¿quién estuviera hoy como antorcha o como una lumbrera diciéndole al mundo, hay un santuario? ¿Quién lo estuviera haciendo? Explicándole a la gente la verdad sobre la inmortalidad del alma. Diciéndole a la gente que hay una ley vigente, que es verdad que somos salvos por gracia por medio de la fe, pero que para nada eso implica dejar de lado los estamentos santos escritos con el dedo de Dios. Para nada hubiésemos tenido nosotros hoy un grupo que estuviera alzando la voz diciendo el sábado es santo para Jehová, a menos que el Señor no hubiese querido que se levantaran esos portillos y se restauraran esas calzadas. Gloria a Dios, porque Dios quiso que esas estructuras caídas fueran levantadas. Hermanos, esto es lo que tiene al mundo con luz. Vamos a estar claros. Por eso estoy de acuerdo con el pastor Ted Wilson, que dice, nosotros no somos una iglesia más para decir lo que otros dicen. No somos una iglesia más. Hace rato que estos grupos estaban. Cuando Miller llegó, se encontró con toda esa gente diciendo lo que hemos visto en pantalla. Hace rato que lo estaban diciendo. Lo que no estaban diciendo es lo que Miller comenzó a decir. Lo que nunca dijeron es lo que después los pioneros comenzaron a decir. Eso nunca lo estaban diciendo. ¿Y qué era lo que estaba diciendo Miller? Nosotros conocemos. ¿Qué predicaba Miller cuando comenzó el adventismo? Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Ustedes saben que de ahí surge la doctrina del santuario. Él comenzó a estudiar y dijo, ya lo explicamos esta tarde, el santuario creía que era la tierra, que iba a ser consumida por fuego y demás cosas. Pero cuando Miller con tanto entusiasmo dice, finalmente viene el fin para la humanidad, porque esa purificación quiere decir que va a caer fuego, que es como se purifican las cosas, ¿verdad? Hay ejemplos bíblicos para ello. Así es que Cristo viene, y cuando calcula la fecha y encuentra en Daniel 9 el establecimiento del comienzo, cuando con Artajerjes allá comienza la orden para restaurar Jerusalén, y le suma 2300 años, ¿a dónde llega Miller? A 1844. Y cuando llegó ese verano, la sierva de Dios dice que comenzó a llamarle a su predicación el clamor de medianoche, que es parecido a lo que va a ocurrir ahora al fin del tiempo, pero que se le llama el fuerte pregón. Allá se le llamó el clamor de medianoche. ¿Por qué? Porque fue un énfasis inusitado
Predicando estaba él desde 1831, pero ese verano duplicó sus fuerzas. Miller no dormía, dice que predicaba 7 sermones al día, con un entusiasmo increíble, hermanos, y con una alegría de saber que su Salvador venía. Oh, ya Cristo viene. Y los que se sumaron con él, déjenme decirles que compartía, era contagioso, era por todo el mundo, era Heinz, era José Lynch, era todo Fitch, con un ímpetu, con una alegría, con una entereza, con una decisión, con una conciencia de que se iban a casa. Pero nosotros sabemos qué pasó, y la Biblia refiere lo que habría de ocurrir con Miller y los que predicaban este mensaje. Y allí está el texto, vamos a buscarlo en Apocalipsis capítulo 10. Y miren cómo concluye la historia de la proclamación de Miller hasta 1844, porque la Biblia habla de eso. En Apocalipsis capítulo 10, versículo 9 hasta el 11. Apocalipsis capítulo 10, versículo, dice 9, pero yo voy a leer desde el 8. Y fue al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo. El librito era la parte profética que tenía que ver con esa parte doctrinal profética que él no entendía bien. A eso se refiere allí el librito. En el original dice el rollo pequeño. Y le dijo: cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Hermanos, ese ímpetu de Miller, esa alegría de Miller y los pioneros predicando, especialmente en el clamor de medianoche: oh, ya mi Señor viene. Se acaban las tragedias, las desgracias, las injusticias, las disparidades. Nos vamos a casa pronto. Y con ese entusiasmo santo, esta gente querían contagiar y que nadie se quedara sin esa cita de ir a casa porque ya Cristo venía. Oh, pero cuánta alegría. Y cuando se acercaban los días: oh, pero nuestro amado Señor viene. Y se pasaban las noches en vigilia y ayunaban. Y un entusiasmo tremendo y una alegría contagiosa. 22 de octubre, 1844, y Jesús no vino. Hermanos, la decepción. Y como decimos los adventistas, el chasco tremendo. Lo que era tan dulce y tan sublime, ese librito, esa profecía que habían devorado y con lo cual estaban ciertos que su Señor ya venía, eventualmente resultó que no era así y que el evento era otro. El cálculo era exacto de Miller, desde 457 a 1844. El problema no era de cálculo, el problema no era de cómputo, el problema era de acontecimiento o evento. Él había estado trastocando el acontecimiento y por lo tanto estaba dando un mensaje que representaba confusión, pero no por lo exacto de la fecha. Y entonces la Biblia dice: y cuando experimentaron la realidad, amargó su vientre. Recuerden que el Apocalipsis es un libro simbólico y está presentando ilustraciones. Esto quiere decir, fue una decepción tan acentuada que no lo puede describir el autor del Apocalipsis con otras palabras sino amargura de vientre. Qué mal cayó esto, qué mal cayó esto. Pero ¿qué dice el ángel entonces que le está dando la visión a Juan en Patmos? Leamos el último versículo, el versículo 11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Miller, esto no se ha acabado. Llegó 22 de octubre 1844, pero quiero que sepas que esto no se ha acabado. No es el fin de la historia humana. Y te voy a revelar, y al otro día Irán Exxon recibe la visión explicándole que es real y efectivamente lo que había ocurrido. Y entonces se le da la orden a Miller: es necesario que vuelvas a predicar todavía, pero no solamente este grupito, sino a naciones, sino a lenguas, sino a pueblos, sino a todo el mundo. De aquí en adelante realmente es que hay mensaje adventista. No era como Miller creía, que ahí se acababa. Al contrario, ahí comenzaba. Para Miller, 1844 era el fin de la predicación. Para el ángel, 1844 era el inicio de la proclamación de que Cristo comenzaba su obra en el santuario. Así lo presenta la Biblia. Y después así lo explica la sierva de Dios. No era el fin de la predicación, al contrario, era el comienzo de la predicación. ¿Pero de cuál predicación? De la predicación del librito, de la parte profética que él no había comprendido cabal y enteramente. Y vamos a adentrarnos ahora
en algunas citas que yo creo que van a ayudar a clarificar bastante lo que estamos diciendo acá. Miren, la Biblia dice así, el espíritu de profecía. Pero antes de leer esta cita, vamos a usar un poquito de lógica y de razonamiento. Vamos a usar un poquito de lógica. ¿No están dormidos? Me pueden escuchar ahora este minuto, ¿verdad? Hermanos, vamos a usar el common sense, el sentido común. Llega Miller y de Miller nunca guardó el sábado, pero de Miller surgieron los pioneros adventistas, ¿sí o no? Ahí estaba Elena con él, sufriendo el chasco, sí. Estaba White, estaba Exxon, Raquel Preston y un grupo. Hermanos, finalmente en 1861 se le da nombre a la primera conferencia adventista del séptimo día. Y en 1863 se organiza la conferencia general a nivel mundial. Yo les quiero preguntar a ustedes, si cuando Miller y si durante todo ese tiempo en los pioneros ya existían todas estas denominaciones cristianas con este mensaje, usemos la lógica y el razonamiento. ¿Para qué tenía el Señor que levantar otro movimiento para que dijera lo mismo que estaban diciendo los anglicanos, los evangélicos, los bautistas, los metodistas, los luteranos? Hace rato que ellos estaban diciendo Cristo murió en la cruz. ¿Para qué el Señor levanta un movimiento profético? ¿Para qué? Oh, hermano, yo tengo información ahí en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, que lo dice con claridad meridiana, y todo adventista debiera saberlo. ¿Para qué fuimos surgidos nosotros? El libro La Voz y su uso correcto dice que no prediquemos lo mismo que se puede oír en otras denominaciones cristianas. Si nosotros nos conformamos a la predicación del atrio y del lugar santo, nuestra predicación o nuestro mensaje es mutilado o amputado. Esos dos términos los definimos. ¿Qué es un cuerpo cuando está mutilado? Mutilado tiene como, no está completo, tiene hoyo. Y cuando a alguien se le amputa una pierna o un brazo o un miembro del cuerpo, cuando a alguien se le amputa, ¿qué quiere decir? Se le corta. Nosotros fuimos levantados no para predicar un evangelio amputado o mutilado. ¿Ustedes saben por qué? Porque sin pretender ser arrogante, egocéntrico ni vanidoso, la única iglesia, y lo digo por mi condición de adventista del séptimo día, la única iglesia que puede rastrearse en las profecías es el movimiento adventista del séptimo día. Porque usted ve cuándo surgió, por qué surgió, con qué mensaje y con qué misión. Y repito esas cuatro áreas que la definió muy bien el pastor Robert Pearson, un expresidente de la Conferencia General por allá por los años 60. Él dijo, nuestra iglesia tiene un origen, una misión, un mensaje y un destino. Repito las cuatro cosas para ser iglesia realmente con concepto y con sentido. Tiene nuestra iglesia unos orígenes, tenemos que conocer los orígenes. Segundo, una misión. Tercero, un mensaje. Y cuarto, un destino. Y si nosotros no entendemos nuestro origen, nuestra misión, nuestro mensaje y nuestro destino, nosotros perdemos identidad. ¿Qué quiere decir identidad? ¿Quién es usted? ¿A qué familia pertenece? Si mi misión y mi mensaje no es el mensaje adventista, la razón por la cual el Señor levantó a su pueblo, yo no soy único ni distinto. Yo estoy en el conglomerado y en el paquete. Yo no tengo identidad propia. A mí que me pongan en el mismo saco de los bautistas, los metodistas, sí, hay que adorar a Dios. La Biblia es el libro de Dios. El Señor es bueno y nos ama mucho y Cristo murió en la cruz. Hace rato que cuando Miller surgió, estaban diciendo eso en el mundo y el Señor dijo, el mensaje no está completo. Voy a levantar a alguien que sea reparador de portillos, restaurador de calzadas, porque aparte de decir esas verdades, hay cosas que no se están diciendo y otras que se están diciendo mal. Hay que reparar eso, hay que restaurar esas cosas. Hay que hacer reingeniería de esas cosas. Necesariamente tiene que haber un pueblo que sea reparador de portillos. Y levanta a Miller y a los pioneros para que comenzaran a decir, hay un santuario en el cielo.
Pero ¿saben más que decían? Salí de Babilonia. ¿Y sabe también para qué esta iglesia está constituida? Para decir el tercer mensaje y decir: cuidadito con identificarte con el sistema de error que quiere gobernar al mundo y que quiere la gloria para ello, con imposición en contra de la conciencia de la gente, y quiere imponer una marca de la bestia. Al contrario, el ofrecimiento mío es que tengas el sello de Dios. Hay una mala reputación para el mensaje profético adventista, tristemente por la falta de comprensión exegética y hermenéutica. Y la mala comprensión radica en lo siguiente: creer que en el mensaje profético adventista, dos errores básicos. No hay amor, error garrafal. Error garrafal. Señores, de principio al fin el mensaje profético está repleto del amor de Dios. Porque la venida de Cristo y los eventos asociados está todo descifrado para que la gente sepa cuánto el Señor le ama. El Cristo que murió en la cruz te ama tanto que viene a buscarte. Yo he sido evangelista por décadas y yo en mi mensaje incluyo todo lo que tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles. Nunca he fracasado, gloria sea para el Señor. Bautismo por cantidad, gente que permanece hasta el día de hoy por décadas y décadas. Y nunca se ha ocultado el mensaje adventista, porque yo no soy bautista, ni metodista, ni anglicano, ni luterano. Yo soy adventista. Adventista histórico con el mensaje adventista. En sus orígenes. Hay que conocer los orígenes, el mensaje y la misión. De lo contrario, no tiene razón de ser. Vuelvo a decirle, el día que la iglesia se desconecte de su misión y de su mensaje, pierde identidad. Deja de ser una iglesia única con un destino específico. Hermanos, esto no lo está diciendo nadie, y nadie tiene esa luz. ¿Quién tiene espíritu de profecía real y genuino? Bueno, los mormones tienen un espíritu de profecía con José Smith, profeta verdadero, con todo lo que dice, contradiciendo la Biblia. Para nada. Para nada. Y respetamos a los hermanos que tienen esa confesión religiosa. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos la ley y los testimonios, características del pueblo fiel remanente, Apocalipsis 12:17. Tenemos un cúmulo de verdades y la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Si nosotros nos llevamos de la Biblia, no tenemos que oír profecía de Nostradamus, porque eso es diabólico. Ni los mentalistas, ni los astrólogos, ni los agoreros, ni los que suben cosas a internet de manera sensacionalista y fanatizada. Yo tengo las escrituras, la palabra profética más segura, y tengo un profeta moderno inspirado por Dios con toda la capacitación del Espíritu, que me dice qué hora es en el reloj profético y dónde estamos en el mapa histórico profético de los tiempos, para no desviarme y para no caer en beber del vino fermentado de los errores de las doctrinas erróneas de las demás iglesias o de las demás denominaciones cristianas. Yo no tengo ni que creer eso, ni que aceptarla, ni que predicarla, pero sí tengo que tratar de salvar a esa gente, porque muchos de ellos en su error posiblemente están cumpliendo con esas normativas, pero si llega la luz de ellos, la luz a ellos, ellos pueden hacer cambios significativos y radicales en sus vidas. Y esta cita lo que dice es: debiéramos estudiar los grandes hitos. Miren esa palabra allí, hitos. Los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. Ahí está la fuente de Manuscript Release y también Eventos de los Últimos Días y Last Day Events en inglés también. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él captarán. Miren quiénes. Captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Debemos ver en la historia, por eso vimos la cronología histórica del conflicto de los siglos, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía, para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Esta cita de la profeta, si es que creemos en la profeta, dice: estudiemos los hitos para que sepamos por dónde vamos y lo que está pasando y le demos una interpretación bíblica. Yo les pregunto, ¿han escuchado ustedes esta declaración, este enunciado, este postulado? Ay, pero que esos temas me asustan. ¿Alguien lo ha oído? No prediquen de esas cosas, porque esas cosas nos asustan o me asustan. Hermanos, la iglesia adventista, que es un movimiento profético,
debe estar cimentado en la palabra de Dios. Cuando alguien dice esa declaración tan lastimera, a mí no me preocupa el mensaje ni el mensajero que provocó tal declaración. ¿Saben qué me preocupa mucho a mí? La persona que lo dijo. Porque toda persona que con el conocimiento de las profecías se asuste porque Cristo venga pronto, tiene que revisar su vida espiritual. Tiene que revisarse, pero revísese de pies a cabeza y de cabeza a pie. Le asusta saber que Cristo viene. ¿O usted cree entonces en el rato secreto? Porque los que creen en el rato secreto creen que se van al cielo sin tribulación. Aquí no vamos a pasar de nada. Cuando llegue el tiempo, Cristo nos levanta y la tribulación que los cojan otros. Así es que dice la Biblia. Dice que la tribulación la pasa el pueblo aquí abajo. O sea que si yo creo en la venida de Cristo, tengo también que estudiar los eventos asociados. Pero otra vez vuelvo. ¿Saben ustedes quién es el centro de las profecías? Cristo Jesús. Nosotros no estudiamos las profecías para resaltar la figura de ningún hombre, de ningún sistema, como falsamente a veces se denigra a los que proclamamos el mensaje adventista genuino. Nosotros no es verdad que estamos resaltando la figura del papado, al contrario. Lo que pasa es que usted no puede predicar el mensaje del tercer ángel sin denunciar las figuras actuantes allí, porque el Señor dice que debe ser conocido, y lo vamos a ver más adelante. Usted debe especificar bien cuando le dice al mundo qué es, que no tome la marca de la bestia. La gente tiene que saber lo que es la bestia, y quién es la bestia, y cuál es la marca, y la imagen de la bestia, y el número de su nombre. O de lo contrario estoy dando un mensaje difuso, nebuloso, no interpretativo, mutilado o amputado si yo no soy claro y específico. Por eso yo digo que me encanta Elena White, como ella habla llano, claro, llamando las cosas como son y sin tapujos. Así es que es una, vamos a decir, deformación y una falta de criterio decir o establecer que el mensaje profético no es cristocéntrico. Yo he escuchado, por ejemplo, esto. Bueno, en la iglesia vamos a tener un programa. Vamos a tener 2 programas en la iglesia. Un programa cristocéntrico y otro día o después vamos a estudiar el mensaje profético. Espérese. El mensaje cristocéntrico y después el mensaje profético. O sea, son 2 cosas diferentes. O sea, en el mensaje profético no está el amor de Cristo. No es parte del plan redentivo del Cristo crucificado, resucitado, ascendido al cielo y próximo a venir. No es parte del paquete del evangelio eterno que debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero a propósito de la palabra evangelio, ¿qué es lo que quiere decir evangelio? Evangelium. Buenas nuevas, buenas noticias. Ustedes han notado cómo comienza el mensaje de los 3 ángeles. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía las buenas noticias. Evangelio, porque vamos a traducirlo entonces. Entonces cuando después me dice que prediquemos el evangelio eterno, me dice, y el evangelio eterno es esto: temed a Dios y darle honra porque la hora de su juicio ha llegado. Evangelio eterno, buenas noticias eternas son esto: salí de Babilonia. Evangelio o buenas noticias eternas es esto: no tome la marca de la bestia. Y a todo eso la Biblia me le llama evangelio. La Biblia me le llama evangelio a eso. Y evangelio es buenas nuevas. Así es que nosotros no podemos hacer interpretaciones forzadas para que la Biblia diga lo que a mí me parece cuando fluye rápidamente de su texto qué es lo que es evangelio. Evangelio es las buenas nuevas. Y a esos 3 mensajes la Biblia me le llama evangelio. Y no puede haber evangelio sin Cristo. Porque en el primer mensaje, el Cristo que está en el santuario, la hora de su juicio ha llegado, y a quien se manda a adorar por su condición de creador de cielo, tierra, mar y todo lo que hay, es a Cristo que fue la voz activa en la creación. Es Cristo como centro el primer mensaje. Y cuando usted dice abandona Babilonia, ¿sabe lo que es abandonar Babilonia? Hermanos, es un mensaje de reavivamiento y reforma. Deja el error, deja el mundo. Deja de comportarte, vestirte, comer, actuar, pensar, conducirte como se conducen los que no temen ni aman a Dios. Abandona esas prácticas y ven a la comunión con Cristo. Ese es el segundo mensaje. Repito, a la comunión con Cristo. Es cristocéntrico el segundo mensaje. Y cuando usted le dice a la gente no tomes la marca de la bestia, le está diciendo en contraposición: ven a obedecer los mandamientos de Dios, porque el tercer mensaje termina diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de, y los que tienen la fe de. Hermanos, Cristo también. ¿Quién ha dicho que no está Cristo entronizado, centrado en los 3 mensajes? Está en la médula de los 3 mensajes.
Y es un mensaje único, exclusivo, particular, dado al movimiento profético adventista, porque había que hacer reparadores de portillo, porque nadie lo estaba diciendo. Ni los metodistas, ni los luteranos, ni los anglicanos, ni los congregacionalistas, ni los bautistas, ni los episcopales, ni los católicos, ni nada. Y el Señor dice: mi ley está olvidada, mi sábado está en el olvido, todo el mundo tiene confusión y están adorando este sistema. Voy a levantar un movimiento para que sea reparador de portillo. Y nace el movimiento adventista. ¿Por qué no se predicaba en la Edad Media ese mensaje? No había llegado el tiempo. Daniel 7, que fue un estudio de lo que nos faltó hoy, dice que necesariamente el anuncio del juicio debía ser después de que terminara el primer dominio papal de 1260 años. Por eso el juicio no podía venir antes de 1798, sino después. Había que esperar que terminara la hegemonía del primer periodo de gobierno papal en la Edad Media. Y entonces, y solo entonces, se levantaría la voz diciendo: la hora de su juicio ha llegado, como en efecto fue. Así es que, hermanos queridos, el mensaje de Dios es muy contundente. Yo glorifico a Dios por el ministerio de los profetas y también del movimiento profético adventista. Estudianse especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Y la gente se prejuicia mucho con el predicador. Se prejuicia mucho la gente con el predicador. Si usted quiere, obvie al predicador y vaya usted directamente a la cita y pregúntele a Dios. Leamos y estudiamos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender. Y sigue aquí esta otra. El último libro del Nuevo Testamento, entiéndase Apocalipsis, está lleno de verdades que necesitamos entender. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla como, de manera difusa, claramente. ¿Y cómo se va a entender claramente si no se le dedica tiempo y estudio? ¿Cómo? No encubre la verdad, nos advierte con claridad diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Hermanos, miren esa última línea: no encubre la verdad, dice efectivamente qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero hay más. Yo quiero compartir con ustedes esta otra. El tema debiera mantenerse ante la gente. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días. Eso en la iglesia, fuera de la iglesia. Por eso las interpretaciones falsas. Por eso la gente estaba toda asustada ahora en septiembre. Porque la gente se dedica a estudiar las profecías en YouTube. ¿Quién ha dicho que la profecía se estudia en YouTube? Ni en internet, ni en CNN, ni en Fox. ¿Dónde se estudia la profecía? A la ley, al testimonio. No hay que los chinos van a invadir junto con Rusia, Estados Unidos. ¿Quién ha dicho eso? El Señor dice que tienen los vientos agarrados hasta que la obra termine y entonces los va a soltar. Pero antes van a ocurrir una serie de eventos y sucesos, eso sí. Y ningún meteorito va a venir a partir la tierra, ni ningún tsunami, porque la Biblia no habla de eso. Manténgase apegado ahí, usted no va a errar. Me he encontrado con personas que dicen: Robles, a veces que pienso que quizás tú no debieras decir el mensaje, pero no he encontrado uno no he encontrado que me diga: tu mensaje está fuera de la Biblia y el Espíritu de profecía. No lo he encontrado. Aférrese ahí, usted tiene una cubierta. Manténgase en los principios del adventismo histórico, de los orígenes, mensaje, misión y destino, y no hay manera de que usted yerre. Y podrá la gente decir lo que quiera en su opinión, pero no puede contradecir con un escrito está, porque usted está nutriéndose de esta palabra y del Espíritu de profecía. Así es que debiéramos conducirnos. Y mire aquí que dice: muchas personas no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Toque la trompeta como debe ser. Diga lo que debe decir. No estoy diciendo que no se use tacto y que no para nada se emplee el sistema y los mecanismos. Estamos diciendo que no mutile el mensaje. Y finalmente hay que decir lo que hay que decir. Señores, como yo decía esta tarde, un mensaje de vida o muerte, la gente va a dar un paso más y se va a caer en el abismo. Usted o los advierte o la gente se va a caer en el abismo. Ay, no, porque suavizar el mensaje. Ustedes van a ver lo que dice esta cita sobre suavizar el mensaje y lo que les va a pasar los que hacen eso. Espérense, vamos para allá, espérense. Yo voy para allá,
La purificación del santuario que se lleva a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. Bueno, lo que estoy leyendo aquí es esto. Elena White está presentando los hitos del adventismo. De estos hitos quiere decir principios, pilares, los fundamentos. De estos hitos surgieron las doctrinas que nosotros tenemos. Esas 28 doctrinas, son 28 doctrinas, ¿verdad? Surgieron de estos hitos. De ahí se derivan. ¿Quiere leerla de la pluma inspirada original? Mire la cita aquí. Mire los hitos que deben ser predicados hoy. Atención, atención, atención. Léalo porque esto es lo que dice la inspiración. Un hito, número 1, la purificación del santuario. Los hitos están en rojo para que usted lo identifique. La purificación del santuario que se lleva a cabo en el cielo tuvo una seguida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También, número 2, los mensajes del primero, segundo ángeles y con el tercero, otro hito, vaya contando. Otro más, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, como lo dice Apocalipsis 14:12. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios, todo lo que tiene que ver con el santuario, de donde se derivan las 28 doctrinas nuestras, visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía, ¿qué cosa? La ley de los 10 mandamientos, otro hito. ¿Cuál es el otro? La luz del día de reposo, el cuarto mandamiento, resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. Otro hito, la no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito. Y termina la cita diciendo: no puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Ese es el mensaje, señores, resumido de donde salen nuestras doctrinas. Mire los hitos ahí. Por una persona elegida por Dios para contribuir a levantar el pueblo que debía ser reparador de portillo. Esas cosas no las tiene el pueblo evangélico. Esas iglesias que yo les puse antes no tienen esto. Por eso había que levantar reparadores de portillos, restauradores de calzadas, para que hicieran reingeniería de las doctrinas perdidas a través de las dispensaciones históricas en el cristianismo. No tenían santuario, no tenían la ley, no tenían el sábado, no tenían mensaje de los 3 ángeles, no tenían santuario, no tenían definido lo que es el concepto de la inmortalidad del alma, no tenían los hitos. Señor, si no hubiera sido porque tú dices que había que levantar reparadores de portillo, ¿dónde estaría el mundo hoy? Hermanos, estamos para eso, para restaurar calzadas, para ser reparadores de portillos. Estos hitos, esto es adventismo de médula. Esto es ADN adventista del séptimo día en su médula. ¿Qué está pasando con la médula adventista? Esto es, hermanos, el corazón mismo, el ADN del adventismo. Es eso que está ahí. No me lo crea a mí, mírelo allí. Eso se llama el ADN del adventismo. No tenía sentido levantar un movimiento cuando allá había gente diciendo las cosas genéricas. No tenía sentido. El Señor levantó un movimiento para que dijera algo que nadie estaba diciendo y que nadie va a decir al fin de los días. Y que nadie se iba a atrever a decir, porque ¿cómo se van a atrever si están unidos a Él? El mundo evangélico está unido al sistema de gobierno mundial, clerical papal. ¿Cómo lo va a decir? ¿Cómo lo va a decir? Si están unidos en un ecumenismo o ecumene, el mundo entero. Y la Biblia es que me dice, y el planeta entero le adoró y se maravilló. Y Apocalipsis 17 me dice, y todos tenían un mismo propósito, todos. Y se dieron todos los reyes de la tierra su autoridad y su poder a la bestia para que ella reinara. El mundo entero. Y el Señor levanta reparadores de portillos para que digan eso. Pero a veces nos asustamos. Porque yo entiendo, hermanos, la gran misión que es levantarse en contra del sistema clerical religioso más poderoso del planeta. Y lo que es denunciar al sistema político y la nación financieramente más poderosa del mundo. Y estoy hablando de Roma, Vaticano y los Estados Unidos. Y levantarse a decir que esos dos sistemas están representados en la Biblia, en Apocalipsis 13, como dos bestias. Identificarla es una harta tarea. Mejor predico el mensaje evangélico y no me meto en problemas. Hay más. Una firme plataforma. Ay, qué cita. Vi que una compañía se mantenía de pie
Miren cada palabra, que cada palabra tiene significado. Bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. La iglesia fue levantada como movimiento profético para decir un mensaje. Habían algunos que decían, mira, vamos aquí, esa plataforma, quítala y vamos mejor a taparla aquí. Y dice ella, un grupo se mantenía firme diciendo, no señor, nosotros somos adventistas, la plataforma se mantiene firme. Y miren qué pasó. Dios miraba con aprobación a esa compañía. Amén. A los que se mantenían firmes, que decían, no, esos hitos no se van a derrumbar, esos hitos se mantienen. Dios los miraba con aprobación. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Y el ángel de la visión le dijo mi ángel acompañante, ¡ay! Lamentación, ¡ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes! ¡Ay del que quiera distorsionar los hitos! Porque esos hitos yo se los di a un remanente para que fueran reparadores de portillos. Y lo que Dios estableció, ningún mortal lo puede alterar. A expensa de sufrir terribles consecuencias, porque el mensaje no es ni suyo, ni mío, ni del otro, ni del laico, ni del mensajero, ni del pastor, ni del presidente, ni del anciano, ni del recoge ofrendas, ni del diácono. El mensaje es de Dios. Y levanta un movimiento profético con diferentes funciones. Todos somos iguales. Lo que tenemos somos diferentes funciones para ser reparadores de portillos como un equipo. Así lo presenta la palabra. Hay de aquel que mueve un bloque, una clavija de esos mensajes. Y dice, la verdadera comprensión, miren si es importante, la verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Hermano, ¿usted está yendo a esa cita? El destino, que la gente se salve eternamente o que la gente se pierda para siempre, estará determinado por la manera en que aceptan el tercer mensaje. Si usted es un estudioso de la Biblia, va a ver que después del tercer mensaje, dice la Biblia en Apocalipsis 14 que viene la siega de la tierra. Y unos son mies o trigo y otros son uvas que son pisoteadas. Generalmente leemos el mensaje de los 3 ángeles y no vemos lo que sigue después, que es el resultado de esa predicación. Y el resultado es 2 grupos en el planeta Tierra. Los que aceptaron eventualmente el mensaje, que son graficados o ejemplificados como mies. Y el otro grupo que no aceptó, que son uvas pisoteadas y que la sangre llega hasta el lagar desde la ira de Dios. Uvas representando la sangre, porque quiere decir los perdidos. Entonces, hermanos, esto es un mensaje para el mundo. Una vez un hermano me dijo, pero que ese mensaje que se predique, como esta noche, que estamos un grupito de adventistas aquí, que se predique entre adventistas, pero no se lo predique a la gente de la calle. Hermano, pues nunca se ha topado con esta cita. Porque este no es el mensaje para la iglesia. Atención, este mensaje debe vivirlo la iglesia, por supuesto. Pero la intención de este mensaje es llegar esta verdad al mundo. Porque de ello depende la salvación o la perdición. ¿Usted sabe cuál es el mensaje de la iglesia? O la siguiente cita se lo va a decir. Mire cuál es el mensaje de la iglesia. Mire cuál es el mensaje de la iglesia. Mire esta. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría. Ustedes saben lo que es zarandeo, el remenión en la iglesia que parte, ¿verdad? Lo motivaría el zarandeo, el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea, iglesia en juicio, pueblo juzgados, la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo. ¿Saben por qué? Porque la gente no está dispuesto a que le ataquen sus ídolos. Hermanito querido, abandone ese estilo de vida, abandone esa música. Ahí viene con su predicación ya metiéndose en mis cosas. Si es un ídolo que tú le estás protegiendo con uña y diente y no quieres que nadie te atraviese esa barrera. Y cuando el testimonio del testigo fiel en la voz de un hermanito te hace el señalamiento, no lo aceptas. ¿Y sabes qué hace? Combates al hermanito.
combates al predicador, sabes lo que hay internamente y Dios lo está mirando, que tú no quieres ceder a tu coraza protectora porque estás amando un ídolo que no estás listo a abandonar. Y por eso se levantan contra el testimonio directo, se levantan contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias, y ahora miren, se parece un poquito a la cita anterior, pero aplicado a otro grupo. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima. Hermanos, miren esta cita y compárenla. Miren, el destino de la iglesia depende de que la iglesia, destino para bien o para mal, que la iglesia acepte el mensaje de reprensión a la Odisea. Pero el destino del mundo, de las almas, depende de la manera en que son recibidos los mensajes del primero, del segundo y tercer ángel. Ven que hay un mensaje para el mundo y un mensaje para la iglesia. Y de esos dos mensajes depende el destino. La iglesia depende del mensaje del testigo fiel a la Odisea. Depende cómo lo acepte. Está ya prácticamente escrito cuál va a ser el destino de la iglesia. Pero el destino del mundo está en que acepte el mensaje de los tres ángeles. Mírenlo otra vez la comparación. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos, ahí en rojo. Y miren aquí en rojo abajo. El destino de las almas, ok, el siguiente, el solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia, se tuvo en poca estima. Ven que se parece, pero aplicado a diferentes grupos. El mensaje del tercer ángel es decisivo para los de afuera. El mensaje de la Odisea es decisivo para los internos. ¿Se está entendiendo, sí o no? ¿Está claro? Bueno. Por razones de tiempo. Bueno, vamos a leer. Cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que la profecía los representa como proclamadas por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. Los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran la bestia y su imagen, Apocalipsis 14, 9 al 11, deberían inducir a todos a estudiar diligentemente la profecía para saber lo que es la marca de la bestia y cómo pueden evitarlo. Pero las muchedumbres cierran los oídos a la verdad y prefieren fábulas. El apóstol Pablo, refiriéndose a los últimos días, dijo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán sana doctrina. Ya hemos entrado de lleno en ese tiempo. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque éstas contrarían los deseos de los corazones, lo que le decía, los ídolos acariciados, pecaminosos, deseos del corazón pecaminoso y mundano, y Satanás le proporciona los engaños en que se complacen. ¿Ustedes quieren oír eso? Pues yo les voy a mandar eso. Eso es música para sus oídos. Arrullir, arrullar. ¿Verdad? Para que te duermas. ¿Eso es lo que tú quieres oír? Pues está bien, eso te doy. Pero el testimonio directo no está haciendo cambio en tu vida. ¿Por qué son tan populares y tan mega iglesias? Las iglesias que digan, venga como quiera y permanezca como quiera. Porque el Señor te dice, ven como quieras, pero el Señor te hace cambio y transformaciones. Pero estas iglesias dicen, caben todos, sencillamente no le hagas mal a tu prójimo, mucho amor y manifiesta mucha alegría, y está todo bien. Doctrina. Eso no es básico ni importante. Vamos a mirar en cuáles cosas estamos de acuerdo. Y si hay doctrinas que la pensamos diferente, ya en el cielo nos pondremos de acuerdo. Cuando lleguemos al cielo nos pondremos de acuerdo. Hermanos, una religión así es fácil. Es aceptada. Porque no implica restauración. Ahí no hay cambio de vida. Ahí no hay la pregunta, ¿qué haré para ser salvo? Ahí no está Cristo entronizado en mí. Ahí yo no permito que Cristo sea formado en mí. Sencillamente una religión fácil, cómoda, acomodaticia, en la que caben todas mis mañas, mis costumbres, mis actitudes. Yo no tengo que cambiar nada, porque Cristo como quiera es tan grande en su amor por mí, que de todas maneras, si es que yo sirvo a Dios y vengo a la iglesia y tengo alguna participación, y con eso basta. Ese es un cristianismo que el enemigo le fascina muchísimo que nosotros practiquemos. El mensaje no debe ser encubierto. Satanás, miren quién, Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Dice la cita que habría intención de parar el mensaje del tercer ángel. ¿Lo dice la cita o no lo dice la cita? ¿O están dormidos? ¿Y quién haría el intento por detener el mensaje del tercer ángel de acuerdo a la cita? ¿Un hombre? Satanás. Ha ideado un plan de cosas por la cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Es un plan diabólico detener el mensaje. Un plan diabólico. Debemos precavernos de sus planes y métodos.
no debe suavizarse el tono de la verdad, no debe disminuirse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad, no en términos mesurados, sino con valentía y poder. Y miren ahora, ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintamente como debiera haber sido proclamado. Ha habido rodeos. ¿Y quién ha sido el autor de las vueltas y los rodeos y de impedir y de situaciones? El hombre. Satanás. Rodeos. Mesurado. No en forma clara ni decisiva. Señores, ahí están los testimonios. Elena Jesús se pasó 70 años diciendo cuál era la misión y el mensaje de la iglesia. 70 años. Yo estoy haciendo un extracto de una poquita cita. Mi problema al presentar este mensaje es: ¿cuál escojo de las 500 que hay para escoger 3? Ese es mi problema, no es que... Es el problema de la inmensidad. Este tipo de cita, ha habido muchos rodeos, estamos siendo demasiado torpes, demasiado flojos en la proclamación. Dígalo directo. Es por docenas y docenas y docenas aplicado al remanente, porque la iglesia fue formada para eso. Hermanos, hasta que la iglesia no entienda que nosotros no somos bautistas, ni metodistas, ni anglicanos, ni evangélicos, que somos adventistas, que quiere decir advenimiento. Y lo más paradójico y contradictorio es un advenimiento, un adventista que no proclame la venida. Del séptimo día, el sello de Dios, contradicción que yo sea del séptimo día y no levante ese estandarte de la cruz. Que representa la impronta de Cristo en mí, sellado por el poder del Espíritu Santo, y que yo me comporte sencillamente como uno de los que no fueron detrás del velo. Primeros escritos, léalo, donde dice allí que cuando no entraron a esas iglesias, al lugar santísimo, se quedaron fuera. Y dice que comenzaron a adorar y a hacer rituales y adoración. La página creo que 52 de primeros escritos. Y dice que los que entraron en el lugar santísimo le dijeron: Padre, danos tu espíritu. Y vino el Señor y le infundió su Espíritu Santo. Y los que se quedaron en el lugar santo, las iglesias caídas, dijeron: Padre, danos tu espíritu. Pero como Cristo no estaba allí, Satanás vino, infundió, sopló sobre ellos y recibieron un poder, recibieron una fuerza y una luz, pero no estaba el amor de Cristo. Y ellos creían que la influencia que habían recibido provenía de Dios, pero realmente procedía del espíritu del mal. Hermanos, qué engaño más satánico ese, ¿verdad? Usted creer que realmente sirve a Dios cuando realmente está haciendo la obra equivocada. Ahora, mire otra vez la condensación por la cual la iglesia adventista es levantada como reparador de portillos. ¿No vio ninguna otra cita? Pues entonces mire esta. En un sentido muy especial, los adventistas, aquí se dice por nombre, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo. Hermanos, si creemos en la mensajera de Dios, mire para qué la iglesia fue formada. Olvídese del predicador aquí, que yo me muero ahorita. Yo soy carne y sangre y mortal y pecador como el que más. Por favor, yo me siento y usted lea la cita de la mensajera. ¿Para qué la iglesia adventista ha sido levantada? Para restaurar portillos. Y dice allí, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. Misión, a ellos ha sido confiada la tarea. Vamos a ver qué tarea. De dirigir la última amonestación a un mundo que perece. Vamos a ver cuál es esa amonestación. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. 2 puntos. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. 2 puntos. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra en rojo, ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Joya de los Testimonios, tomo 3, 288, 1909, unos cuantos años antes de morir. Evento de los últimos días, página 43. Last Day Event en inglés, página 45. La razón de ser de la iglesia es lo que dice ahí: la obra de mayor importancia, proclamar el primero, segundo y tercer ángeles, porque ninguna otra obra es comparada con esta, y nada que ocurra debe
debe desviar la atención de la misión de la iglesia, porque la iglesia tiene un origen, como vimos, una misión, un mensaje y un destino. Si no tenemos eso, perdemos identidad. Lo que nos hace ser únicos es lo distintivo de esa verdad. Y allí en esos mensajes está el santuario, porque el primer mensaje dice: la hora de tu juicio ha llegado. Hermanos, esto es adventismo de médula. Ustedes, yo les decía ahorita que los discípulos Cristo guardaron el sábado y se diluyó en la Edad Media, ¿verdad? Ahora, el adventismo de los pioneros levantó los pilares, ¿sí o no? Elena White, Jaime White, Irán Exxon, Raquel Preston. Esos pioneros levantaron esta verdad. Hermanos, ¿será que nos puede pasar otra vez lo que pasó en la historia cristiana con los siglos que pasaron? Que cuando llegó el siglo IV, V y VI, ya la doctrina de Pablo y de Jesús y de los apóstoles como que no se veían claras. ¿Será que los pioneros, miren cómo hablaba Elena White, todo lo que yo les he dicho, ese es el lenguaje de ella? En los camp meeting así predicaba ella. Y predicaba la reforma pro salud, la necesidad de vivir una vida austera, la proclamación del mensaje. Esos eran los mensajes de los pioneros. ¿Será que con el paso de las décadas y las décadas y las décadas nos ha pasado lo que le pasó al mundo cristiano cuando pasaron los siglos y los siglos y los siglos? Que se diluyó la sustancia, la médula, la esencia del mensaje y ya no la conocían, y tuvo que el Señor levantar reparadores de portillos para restaurar verdades ocultas que estaban allí pero que habían sido enterradas en el polvo de la historia y del olvido. No, Miller, hay que levantar otra vez esos pilares, y el Señor levanta el movimiento adventista. ¿Será que nos puede estar pasando que hoy, 2015, estemos diluyendo el mensaje de los pioneros que fueron los restauradores de portillo y ya tampoco estamos identificados con esto? Y cuando alguien lo predica, ¡ay! El mensaje adventista para lo cual fuimos formados. El diablo lo que quiere es que yo predique el mensaje evangélico genérico. Y el mensaje de los tres ángeles incluye la hermosa cruz. La incluye. Pero incluye que el Cristo de la cruz me ama tanto que me vuelve a buscar. Amén. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar. Yo le dije que me daba brega de cientos y cientos escoger 3 o 4. Esta es de las 3 o 4. Pero miren la misma línea. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar ¿qué lugar? El primer lugar en el pensamiento de los hijos le está hablando a adventistas, le está hablando a reparadores de portillos. Ella sabe claro cuál es la misión de la iglesia. ¿Por qué el Señor la levantó como profeta para estos días? Era para eso, hermanos. Un tiempo precioso pasa rápidamente y hay peligro de que muchos se dejen robar el tiempo que deberían dedicar a la proclamación del mensaje que Dios envió a un mundo caído. Otra vez es al mundo este mensaje. El testimonio de Cristo, que reviste el carácter más solemne, debe ser dado al mundo. El mensaje solemne de este tiempo. Entonces sigue hablando del Apocalipsis, que en todo el libro del Apocalipsis se encuentran las promesas preciosas y alentadoras, así como las advertencias de significado más solemne. Yo avanzo en el tiempo porque yo quiero llegar a una parte ya para en la fase de concluir. El Señor viene pronto. Los centinelas que están sobre los muros de Sión, los muros restaurados de Sión, reciben la orden de despertar para asumir las responsabilidades que Dios les ha impuesto. Dios llama, no yo, ni el pastor, ni el anciano. Dios llama a centinelas que con el poder del Espíritu darán al mundo el último mensaje de advertencia y le dirán qué hora es en la noche. A la gente hay que decirle, hermanos, que si da un paso más se va a hundir. Yo ponía el ejemplo del Titanic. Ay, si a ese capitán le hubieran dicho que dentro de 1 hora iba a chocar con un témpano de hielo. Si le hubieran dicho. Pero usted se imagina, no le diga nada al capitán porque va a interrumpirlo en sus funciones y me da pena. Dígale que se va a morir. Esto es asunto de vida o muerte, señores. Este mundo está agonizando. Es la hora, ahora o nunca. Y lo dice la sierva de Dios. Miren esta otra cita. Y lo dice la Biblia, obviamente. La hora está avanzada. Diferentes periodos de la historia fueron señaladas con el desarrollo de alguna verdad especial. Cada verdad, allí en negrita, se abrió paso entre el odio y la oposición. Los que fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y probados. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? No es tan fácil, ¿no? Él manda a sus siervos que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia. No pueden callar sin peligro de sus almas. Y hermanos, yo les voy a decir a ustedes una cosa.
2 citas más y cerramos. Desde niño yo he abrazado el mensaje adventista que mi madre me enseñó. Y me he sentido triste porque no lo he podido hacer con más fuerza. Pero miren, yo no quiero que la iglesia que yo dirijo y a la quien le predico me haga responsable de esto. Cita tremenda. Yo no quiero que nadie me haga responsable de esto. Yo no quiero mis feligreses, a los que yo le he predicado por décadas, y gente que me ha oído por décadas. Yo no quiero ser culpable de esto. Los que de alguna manera tienen o hemos tenido la investidura ministerial de proclamar el mensaje y no lo hacemos, esto es lo que va a ocurrir, está profetizado. Leo la cita. Por todas partes se oían llantos y gritos como estos: tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible hora. La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenía, les protestaba, los acusaba, diciendo: ustedes no nos advertisteis, nos dijiste que el mundo entero se iba a convertir, todo iba a estar bien, y clamasteis paz, paz, para disipar nuestros temores. Nada nos enseñasteis acerca de esta hora. No me hablaste de la profecía, de cómo estaban las cosas. Y a los que nos precavían contra ella, cuando venía un predicadorcito llamado Robles a hablar, lo tildabas de fanático y maligno que querían arruinarnos. No predicaban el mensaje, y ahora la iglesia, cuando está llena de llagas, busca a los pastores, a los predicadores, a los que se opusieron a este mensaje, y los fue a buscar la iglesia porque están sufriendo las plagas, acusándolos y diciendo: ustedes no nos dijeron el mensaje. Y cuando alguien lo predicaba, le decían fanático, está exaltando al pueblo y creando un sensacionalismo. No lo oigan. Y vendías esa idea. Y miren la cita como sigue: a los que nos precavían contra ella, contra las amonestaciones de los últimos días, los tildabas de fanáticos y malignos que querían arruinarnos. Vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios, los ministros infieles que no proclamaron este mensaje. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que la de sus feligreses. Yo no quiero que me pase eso. Primeros Escritos, página 281, segundo párrafo. Maranata, el 20 de septiembre. Dice que si yo, Leonardo Robles, que desde niño me enseñaron esto, y que Dios me ha permitido tirarme por tantos países, y que he estudiado por aquí y para allá. ¿Para qué tú tanto estudias en Costa Rica, en Jamaica, por allá, en Puerto Rico? Para que tenga la luz bajo del almud. Y a los miles que tú les has hablado en programas de televisión, de radio, en vivo, en campaña, en conferencias, evangelistas, de asociación, de unión. Y después entonces tú nunca le dijiste lo que venía. Y la iglesia viene contra mí, hermanos. Y dice que la iglesia le dijiste: tú eres el culpable de que yo esté sufriendo las plagas. Tú, Leonardo Robles. ¿Pero cómo? Sí, porque no me advertiste. Pero yo, no, y cuando alguien quería venir, tú también te oponías a él y no dejaste que la luz llegara ni que me advirtiera. Por caprichos o por lo que fuera. Y los sufrimientos míos como ministro, 10 veces mayores que la de los feligreses. Iglesia, yo termino con un examen de 5 preguntas y se acabó por esta noche. No es este. Mire el examen de 5 preguntas. Mire el examen de 5. Pregunta número 1. ¿Aguardaremos que las profecías del fin se cumplan antes de hablar de ellas? La primera pregunta, mire a ver si usted pasa el examen. Pregunta número 1. ¿Vamos a esperar que las profecías se cumplan antes de comenzar a hablar sobre ellas? Pregunta número 2. Responda: ¿de qué servirán entonces nuestras palabras si ya se acabó la gracia, están cayendo las plagas? Mira, déjame predicarte el mensaje de los 3 ángeles. Mira que el Señor viene sin gracia ya. ¿De qué servirán entonces nuestras palabras si yo dejo pasar el momento oportuno, el momento de la siega? Pregunta número 2. Vamos a la pregunta número 3. ¿Esperaremos hasta que los juicios de Dios caigan sobre el pecador para decirle cómo evitarlos? Ay, no, porque se ofende. Hermanos, ay sí, porque se muere. Ay sí, porque se está perdiendo en delitos y pecados.
Usted fue levantado como reparador de portillos con un mensaje. Dígale con amor que el Cristo de la cruz derramó su sangre por el amor de Él. No te pierdas, manita. Cristo murió por ti y viene pronto. Mira las señales que están ocurriendo. Esto se acaba, manita. Esto se acaba. Mira los sistemas de poder unificados. Están cambiando la ley de Dios. Están diciendo que se pueden casar hombre con hombre. Eso no está en la Biblia. Eso es contrario a la ley de Dios, a los principios de moral. Por favor, despierta, eso son señales. Esto es Sodoma ya. Despierta, que el hombre de pecado está arrastrando al planeta y lo está engañando. Despierta, Cristo viene, te ama mucho. La gente se despierta, hermanos. Alarmismo no, que se va a morir mi amigo, mi vecino, mi hermano. Alza tu voz como trompeta y vi volar por el medio del cielo otro ángel que con gran voz decía. Esto no es con voz silenciosa. No ponga la luz debajo del almud. Dígale que Cristo le ama y que le ama tanto que regresa por él. ¿Por cuántas preguntas vamos? ¿La 3? Esperaremos hasta que los juicios de Dios caigan sobre el pecador para decirle cómo advertirlo. ¿Dónde está nuestra fe en la palabra de Dios? Y la 5, debemos ver realizadas las cosas anunciadas para creer en lo que Él nos ha dicho. Mire ese examen de 5 preguntas, hermanos. Contéstele usted concienzudamente. Se encuentra en Consejos para la Iglesia, página 115, tomo 1. Le digo a usted algo. Mire esas 5 preguntas y pregunte si debemos aguardar que las profecías se cumplan para comenzar a advertirle al mundo. No, todavía no es tiempo. La mensajera dice de Dios hace rato que es tiempo. La iglesia fue levantando para decir eso. Esta no es una iglesia bautista, ni metodista, ni mucho menos ecuménica. Esta es una iglesia levantada con un principio definido, con un origen, un mensaje, una misión y un destino. Y si no la cumplimos, no tenemos identidad. Somos una del montón. Y Dios no levantó este movimiento profético para ser uno del montón. Hermanos queridos, pero para dar este mensaje, usted tiene que ponerse a tono con la voluntad de Dios. Usted tiene que primero vivir la vida apegada a Cristo y que Cristo sea formado en usted, como dice Pablo en Gálatas. Porque usted no le puede decir a nadie, sal de Babilonia, si tú estás viviendo una doble vida. Si estás viviendo una vida de inmoralidad, con pensamientos impuros, si no sabes dominar tu temperamento y tu carácter, si tienes una ambición por las cosas terrenales, si el egoísmo, el orgullo y la vanidad están copando y moldeando tu existencia, si de alguna manera tus principios están en contraposición contra la palabra de Dios, y si tus prioridades son de la tierra y no las divinas, debes entonces revisarte. Para tú decirle al mundo salir de Babilonia y que tomen el sello de Dios y que adoren de la manera correcta, tú debes haber aceptado el mensaje del testigo fiel a la Odisea, que te dice: el mercader celestial acepta de mí el oro afinado en fuego, acepta de mí la cobertura y la justicia de Cristo, para que esta justificación por la fe, que es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no puede hacer por él mismo. O sea, él se empodera de mí para que yo no me aparezca en toda mi suciedad, y Cristo le diga a su Padre: Padre, mi sangre, aquí en el lugar santísimo yo te presento a este pecador que se llama Robles. ¿Cuán pecador? Tiene enciclopedia de pecado, pero ese hombre, Señor Padre, ha experimentado cambios, y yo quiero que por mi sangre en el Calvario Él ha hecho efectivo, y Él quiere aplicar los beneficios del santuario, los beneficios del Calvario aquí en el santuario. Eso es lo que hace Cristo en el lugar santísimo. Se aplican los beneficios del Calvario. Cristo murió por todos, pero no todos serán salvados, porque no todos querrán recibir al Cristo que produce los cambios, para lo cual la cruz fue efectiva. Así es que para mí el sacrificio de Cristo no sea en vano. Hermanos, la iglesia debe levantarse, la iglesia debe unificarse, la iglesia debe pedirle a Dios que le dé pasión por las almas, espíritu misionero, cooperar con el programa de la iglesia, establecerse en los fundamentos, en los hitos y en los pilares de la fe, a los fines de que Dios pueda obrar y pueda venir la anhelada lluvia tardía. La lluvia tardía que el pueblo espera, porque no queremos seguir en este mundo, ¿verdad que no? Nos queremos ir con Jesús. Amén, gloria sea a Dios. Maranata, Cristo ya viene. Cristo sea glorificado en nuestras vidas y nos permita ser hombres y mujeres destacados en la línea de enfrente, para que entendamos que como iglesia hemos sido colocados como pilares para reflejar el carácter de Cristo, y cuando eso ocurra, Él vendrá para reclamarnos como suyo. Dios nos bendiga, muchas gracias. Maranata, Cristo ya viene.